El asambleísta Blasco Luna explicó que el gobierno nacional debe aclarar las cifras presentadas en cuanto a la asignación de recursos para cada uno de los sectores. Insistió en el recorte al presupuesto en educación y salud. Se ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta Rocío Guano Luisa. Asambleístas, pueblo ecuatoriano. Tengan la bondad de hacer silencio, que está hablando una compañera asambleísta. Un saludo fraterno a Loja, Centinela del Sur, la capital musical del Ecuador, en sus 201 años de independencia. Para tener claras las concepciones y definiciones, me permito recordar algo que es trascendental y que no es susceptible de interpretación y de mucho menos de cumplirse con excusa o de prioridades, voluntades o criterios ideológicos. Y me refiero a que la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos referentes a la educación y a la cultura, manifiesta claramente lo que estas asignaciones para el Estado y que lo que el Estado debe inexcusablemente hacer para fortalecerlas. Sin embargo, en esta proforma se han presentado cifras que no hacen pensar todo lo contrario. En consecuencia de lo mencionado, debo manifestar que la Comisión de Régimen Económico, con los análisis respectivos, expresó al Gobierno la necesidad de revisar las asignaciones a los sectores de educación y salud para garantizar los incrementos anuales establecidos en la Constitución. Además, como Comisión de Educación y Cultura, misma que me honro en vicepresidir, resolvimos rechazar los valores constantes de la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2022, para los sectores de la educación, educación superior, educación intercultural bilingüe, cultura, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Solicitar al presidente de la República respetar el presupuesto que por mandato constitucional corresponde al área de la educación básica y bachillerato, así como también que se priorice, respete y no reduzca el presupuesto en las áreas de educación superior, educación intercultural bilingüe, cultura, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, por cuanto contribuyen directamente al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Exigir que se cumpla con los rubros que por mandato constitucional corresponden a la educación superior, educación bilingüe, cultural, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, que conforme el incremento del 0.5 del PIB establecido en la Constitución para la educación inicial y bachillerato, se establezca como presupuesto 5.172 millones de dólares en la proforma del Presupuesto General del Estado 2022. Creemos que el Ministerio de Economía y Finanzas subestima el precio promedio del barril de exportación del petróleo. Si el precio del presupuesto es de 59.2 dólares, podría entenderse que existen recursos suficientes para solventar la educación en los términos que dice la Constitución, una elevación del 0.5% anual hasta llegar al 6% del PIB. No es de ningún modo aceptable el criterio de que el presupuesto del Estado tiene un aumento en la educación, como dice la vocería oficial, cuando el propio documento enviado por el presidente de la República consta una reducción en las asignaciones dedicadas a las universidades, en las cuales con montos importantes. Por ejemplo, voy a mencionar dos universidades grandes del país que fueron afectadas en el recorte. La Universidad de Guayaquil
de 150 millones baja a 127 millones de dólares aproximadamente. Sufre, por lo tanto, una reducción de 23 millones de dólares. Y en este particular, cabe resaltar que la Universidad de Guayaquil se encuentra en proceso de acreditación, para lo cual evidentemente requiere realizar mejoras en cuanto a docencia, investigación y vinculación en la sociedad. La Universidad Central del Ecuador, de 144 millones baja a 138 millones de dólares aproximadamente. Sufre, por lo tanto, una reducción de 6 millones de dólares. No es aceptable tampoco el hecho que las cantidades estén comparadas con el presupuesto codificado. La relación comparativa debe hacerse entre presupuestos. Los valores, todos los conocemos, están ahí en el presupuesto general del Estado, pero es indispensable recordar que son 4.987 millones asignados al presupuesto del 2021 y 4.861 millones asignados a la educación en el presupuesto 2022. La reducción comparada con el 2020 es del 12.7% y en relación con el de 2021 es del 1.6%. La cantidad que debe destinarse, si se cumpliría el precepto constitucional, debería ser de 5.535 millones. Tenemos claro que con las reducciones se imposibilita ofrecer una educación de calidad que tenga la suficiente cobertura como para no desanimar a nuestros jóvenes estudiantes. Me parece que es fundamental transparentar las cifras que esta Asamblea y que el pueblo merece conocer las reales cantidades, comenzando por tener un presupuesto cuyos ingresos sean cifras reales, saber cuál es el PIB para poder tener una idea más cabal de cuáles son los porcentajes que deben manejarse para la educación y la cultura. El tema presupuestario es de vital importancia para el desarrollo de la educación y la cultura. Se podría proponer un sinnúmero de proyectos que beneficie a este sector, que sin embargo se quedan en papel por la falta de recursos. No creo ser la primera ni la última legisladora, y más legisladora una ciudadana que quiere hacer notar la importancia de la educación, mucho más en los actuales momentos en que debemos darnos cuenta que somos absolutamente faltos de un sistema educativo y cultural que genera una sociedad de ascendencia. Somos un país productor de materia prima y consumidor de materia elaborada. Somos un país dependiente de tecnología. No tenemos investigación científica que pueda desarrollar tecnología y otros insumos para la industria en general. Es hora de hablar de la verdaderamente trascendente, es hora de darnos cuenta en dónde está el desarrollo de nuestro país. La cultura es el eje transversal de toda transformación social y es el camino que nos puede conducir hacia un verdadero progreso. La cultura es herramienta para un desarrollo integral sobre la que estamos sentados sin darnos cuenta que su impulso y fomento nos contribuye de manera positiva como país y que lamentablemente ha sido desvalorizado y relegada. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que alimentar el sistema cultural inclusive va a generar ingresos económicos al país, pero un sistema nacional de cultura sin liquidez, sin presupuesto, obviamente no puede caminar, obviamente no puede contribuir al desarrollo? Debemos enfocarnos en apostarle a la educación y apostarle a la cultura. Vemos con mucha pena que en la Proforma se afecta de manera seria lo poco que recibe la Casa de la Cultura ecuatoriana,
del 0.6, ahora se le asigna el 0.04%, afectando a los 24 núcleos provinciales y por lo tanto esa es una reducción lamentable que afecta a miles de ecuatorianos que giran alrededor del quehacer cultural y que están hoy por hoy atados de manos para poder contribuir positivamente al país. Es necesario desde este espacio levantar la voz y decirle al gobierno que apueste a la educación. Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, señora presidenta. Que debemos entender que es la educación y la cultura la que nos sacará del subdesarrollo, del permanente endeudamiento a gran escala y que nos proyectará a construir una patria en mejores condiciones, en la que tengamos justicia social con libertad. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta, por su participación. Tiene el